¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez quería hablarles eh, del sujeto post-pichoniano, digamos, ¿no? Es decir, sin duda que imaginemos que le decimos al maestro con mucho respeto, maestro, hemos innovado, estamos investigando, pensamos que el concepto de sujeto requiere un ajuste, es decir, una otra vuelta de espiral, como lo indica el método dialéctico que usted sostiene, de modo que existen aportes, es decir, progresos en el campo de las humanísticas, como la psicología social es una disciplina de interciencia. Por ejemplo, hablar de sujeto de necesidad ya se corresponde con un momento en donde se pensaba que éramos sujetos biológicos con necesidades casi instintivas, ¿no es cierto? Y hoy día se habla del sujeto del deseo, ¿no? Este sujeto sujetado a un inconsciente, ya incluso desde Freud, sin duda le podemos decir, y este sujeto que, por un lado, sujeto del inconsciente, y por el otro, el sujeto del inconsciente social, que lo habla, por ejemplo, Didier Rancière en el grupo y el inconsciente. René Caes también habla de este psiquismo grupalizado, digamos. ¿Y qué otra cosa es indagar sobre dinámica de grupo, intergrupo, institución, comunidad, sino esto del psiquismo en situación comunitaria, social, ¿no es cierto? El psiquismo colectivo, digamos. Eh, el tema de si está conectado o no, o de si hay un psiquismo grupal, sin duda que hay procesos psíquicos concatenados, vinculados, y eso es un proceso grupal, eso es un mecanismo psicológico objetalizado, grupalizado, institucionalizado, socializado, y que cambia cualitativamente de calidad, ¿no es cierto? Entonces, este sujeto de la necesidad entonces tiene que ser un sujeto del deseo, es decir, el deseo es precisamente lo contrario a la satisfacción mecánica de que simplemente lo social va a remitir a la satisfacción. Este par necesidad-satisfacción es lo que estamos reformulando, porque ya desde Freud el deseo se mantiene privándose. El goce de la privación de la histérica lo es también en el obsesivo, pero a su manera. La obsesión, dice Freud, es un dialecto de la histeria, esto lo dice en El hombre de las ratas, y de modo que el sujeto social, incluso llevándolo al contexto socioeconómico, el capitalismo, el modelo social, es un sujeto más de frustración que necesidad-satisfacción. Es decir, digamos entonces que es un sujeto del deseo, y de un sujeto del deseo freudiano, pero si vamos a Lacan, sería un sujeto simbólico, el homo symbolicus de Cassirer, filósofo, y es que es un sujeto efecto del lenguaje, es decir, habla, maneja símbolos que se concatenan, y en esos símbolos, en sus intersticios, va el deseo. Este deseo que se desplaza, es decir, metonímico, nunca se satisface. Es decir, cuando se satisface se sutura, es decir, se anula. Quiere decir que si soy sujeto de la necesidad, salgo, me satisfago, me anulo en lo social, para nada. Lo social es función de insatisfacción, es de privación, es obstáculo, es directamente una barrera a lo que se puede llamar satisfacción, ¿no es cierto? Sin embargo, la dialéctica es que hay deseos más o menos tiránicos. Pierre Alanier habla del deseo de alienación, por ejemplo, en la pareja, en donde uno busca colonizar al otro, y a eso se dedica el sujeto social, entre comillas, esto de instalar su esquema, esta interrelación en donde en verdad es un intento de
que el otro cuadre en forma propustiana en mi deseo. Y esto es chino básico, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión de un deseo que en lo social muta, cambia, y se concatena con otro y se transforma en un deseo social, sin duda. Hay un salto de calidad allí. Esto es lo que Moreno llamó y que nos autoriza a hablar de un deseo, de un plano, de una dimensión simbólica. Esto es lo que Moreno llamó coinconsciente, es decir, ese inconsciente común que sostenemos todos. Eso que, a pesar de que nos quejamos del capitalismo, lo sostenemos a diario con los roles, grupos, es decir, nuestros hábitos, nuestros prejuicios y prácticas. Es decir, nos quejamos de este barco, pero lo sostenemos. ¿Por qué? Porque hay toda una superestructura ideológica, institucional, etcétera, pero también hay una parte simbólica, como decía Marx y Derrida, este factor fantasmático social, es decir, que también lo dice Didier Rancière desde la psicosociología, y ese es el plano del inconsciente social. Entonces somos sujetos del inconsciente social, de un inconsciente común, es decir, de un sistema de creencias, ideales, modelos, patrones, pautas, es decir, somos al mismo tiempo que creadores de ese escenario social, estamos determinados por ello, en el sentido en que allí hay un discurso amo, dominante, una lengua que se llama, una lengua capitalista, se podría decir, materialista, economicista, todo es reduccionista, todo es capitalizar. Desarrollo de capacidades humanas, nada. No hay potenciales que desarrollar, juego, deporte, no. Todo es capitalizable, hasta el clima, hasta el ambiente, entonces están destruyendo el planeta. Entonces, te voy a dar una imagen de cómo sería este inconsciente social que da como efecto al sujeto social. El hidrógeno es un gas. Cuando juntás con el oxígeno, que es otro gas, tenés agua. Hay un cambio cualitativo, ¿no es cierto? Inversamente, si dividís el agua, tenés hidrógeno. Hay momentos en que uno se retrotrae a su inconsciente social, es decir, problemas familiares, edípicos, de pareja, pero siempre está la impronta social, siempre estamos en un ámbito social, en el barco del capitalismo estamos. De modo que lo social tiene su impronta desde ya en la familia está lo social. Eso de sujeto que se remite a lo social no es así. El sujeto está inmerso en un sistema simbólico consagrado como familia, como símbolo, como casamata, como trinchera del capitalismo, porque es donde se programa el sujeto para que esté en concordancia con el modelo. Entonces, la familia es cómplice, un grupo programador, subjetivador, etcétera, de modo que este sujeto social es entonces el producto del efecto de varios inconscientes que sostenemos juntos un estilo, un modelo social. Y este deseo son de dos clases, el de la falta que remite al otro, a la búsqueda, que nunca lo logramos porque allí hay algo real, es decir, lo real es que no podemos lograrlo. Eso simbólico del inconsciente se topa con un real infranqueable, es decir, es imposible retornar a lo perdido, del objeto primario perdido, edípico en la familia. Y lo buscamos en lo social. Lo buscamos. Entonces intentamos que un grupo sea el símil de eso que perdimos, porque esa búsqueda no se interrumpe. Entonces, eso simbólico que es el lenguaje, el habla, el sujeto, sus creencias, etcétera, se topa con este escollo. Lo otro es imaginario, es decir, lo imaginario es lo cotidiano, lo que vemos, es el efecto de lo simbólico. Entonces no hay que confundir efecto con causas. Acá el efecto es un universo simbólico que subjetiva, que da un homo economicus, es decir, un sujeto al mercado, por ejemplo, fijado al mercado inconscientemente, y actúa de modo automático porque está programadísimo por el programa social simbólico que llamamos desde el socioanálisis
la psicología social socioanalítica, se podría decir como propuesta, sin duda. Es una propuesta a partir de la dialéctica pichoniana, empezamos a investigar. De modo que este sujeto de un inconsciente como plano de procesos, de influencias veladas, de un discurso hipnótico que determina, porque acá esto está naturalizado por eso, porque tiene un efecto de sugestión enorme, es un simbólico que opera en todo momento y se programa a partir del lenguaje, la familia, la escuela, los medios, que transmiten la ideología dominante, como diría Pichón. Entonces, ya la dominación está en la misma familia que programa para este sistema. El Estado es ya una instancia de reforzamiento, se podría decir, desde un lenguaje skinneriano, sin ser conductista, por supuesto, ni neoconductista, solamente para reforzar la idea. De modo que tenemos un sujeto de lo social, porque hay un plano del inconsciente social que hablaba también ya, en donde se juegan también determinaciones edípicas, porque por ejemplo, Ancieux, el caso del Mayo francés, donde empezaron a hacer escenas provocando conflictos aquí y allá, hasta que lograron que la fogata empiece a arder, ¿no es cierto? Y la idea era sacarle el poder a los que dominan, es decir, al padre simbólico sería. Esto también es tótem y tabú, es decir, el crimen totémico, luego la culpa retroactiva y volver a hacer lo que hacían antes los otros. Es decir, que simplemente, como decía Lacan, están buscando otro amo. Lacan lo dijo porque estaba esto atrás, ¿no es cierto? Entonces, hablaban entonces de un sujeto del modo de producción, sujeto del modo de relación impuesto por el capitalismo, de un estilo de relación, de una superestructura impuesto. El sujeto es de todo eso, es efecto y sujeto, está programado por todo eso. Es un error esto de sumatividad cuantitativa en donde el sujeto se conecta románticamente con lo social para satisfacer sus necesidades. El sujeto ya está inmerso en el barco, en la gestalt capitalista, en la lógica capitalista, dice Fromm, definiendo el inconsciente social como lógica, como una lengua que hablamos todos, ya desde el vamos, desde que mamá te implanta, te incentiva este primer lenguaje, la lengua que diría Lacan, ya estamos hablando de esa lógica, este idioma propio del capitalismo, pero también hay cuestiones de límites, de prohibiciones, de tabúes que impone el capital porque tiene su dogma, es decir, si hay cuestiones que se investiga, se habla, entonces se viene a pique la sociedad, que precisamente son mentiras, son fantasías, son timos, son mistificaciones del capital que oculta la desigualdad a través de religiones, instituciones, sistema educativo, ideologías, partidos, etc. De modo que el sujeto es de todo esto y es social, es histórico, es cultural, es simbólico, sujeto de una lógica capitalista voraz de mercado que lo succiona, que lo fagocita, y el sujeto, por supuesto, cree que ser es tener, como diría el maestro Erich Fromm. Así que postulamos entonces una psicología social con un objeto de estudio que sería el inconsciente social. Yo le puse socioanálisis, y un sujeto social programado, fijado, que habla esa lógica en su lenguaje habitual, pero que lo hace en el plano inconsciente. Y para entender ese lenguaje que habla, tenemos que escuchar el discurso del inconsciente social, es decir, significantes sociales, símbolos sociales, es decir, gestos, actitudes que remiten a toda una lógica social, ¿no es cierto? Sin duda que si alguien viene de una sociedad donde la economía no es todo, donde se cuida el ambiente, la vida emocional, las plantas, etc., sin duda que si viene acá va a decir que, pero acá es todo económico, acá es todo tener, y sí, es eso, de eso es de lo que está, pero nosotros no nos damos cuenta porque ya lo hemos naturalizado, funciona en un plano velado, oculto, como dominación
socioeconómica, como dominación vía la educación, las ideas, como hegemonía de una lógica netamente materialista y capitalista. Entonces, postulamos entonces otro sujeto que es el sujeto de la necesidad, que el término necesidad es más biológico, va para lo natural. Acá es ya un deseo que paradojalmente el capital lo domina, pero el gato siempre ronronea, porque el deseo no se lo puede satisfacer, es paradójico. Si lo satisfaces, lo anulás, de modo que siempre se va a desplazar. E incluso en el capitalismo va a haber revueltas, el gato va a seguir ronroneando. Y gracias a eso es que nosotros hablamos demandando ese deseo intransitivo, ya colectivo, ya de clase, étnico, ya histórico, y que sigue su metonimia sin freno, ¿no es cierto? Pero lo que pone coto a todo esto es el goce, el tipo de goce que incentiva el capital, y que es el goce de tener, de ser es tener, es como lógica, no se puede hablar de otra manera. Así que postulamos un sujeto del significante social, un sujeto del inconsciente social, este producto de lo colectivo, cuyo nexo es el lenguaje, y en el lenguaje encontramos los símbolos que concatenan al sujeto, al sistema, que dan como efecto el sujeto, es decir, que el lenguaje es propiamente social. Por eso es que, porque el sujeto habla, ya es social, ¿no es cierto? No hay un ámbito privado y después, no. Ya directamente la mamadera es producto de una fábrica, digamos, ¿no? Para decirlo así, igual que la leche o el pañal. Entonces, estamos ya en un ámbito social. Por supuesto que hay todo un filtro social del inconsciente social que impide que se perciba esto. Y el inconsciente social es un filtro, dice Fromm, y sin duda que legitima, justifica y hasta puede sentir culpa por criticar la propiedad privada, ponele, porque está tan arraigado que ya está naturalizado. Y lo que se busca es un sujeto en un contexto social donde la cosa sea más comunitaria, que los bienes se repartan entre todos, los que trabajan, y a los que no, bueno, y que sea una sociedad más justa, donde no haya grupúsculos, ni minorías, ni élites lúcidas, sino que verdaderamente sea una sociedad que digamos, sea democrática, equitativo, ¿no es cierto?, para todos los géneros. Hay más de 20 géneros, además. Muchas gracias.